puede traer consecuencias a largo plazo para nuestra salud mental, como lo mencionaba anteriormente, como lo de la ansiedad o incluso una depresión, que es peor. Entonces, cuando nos permitimos sentir lo que estamos viviendo, estamos dándole ese espacio a nuestra resiliencia, es decir, a esa capacidad de recuperarnos de los retos. Y es que en realidad adaptarnos no siempre significa deshacernos de las emociones difíciles, sino de aprender a integrarlas en nuestra experiencia de vida. Bienvenidos una vez más a nuestro espacio Voces del Renacer. En este segundo episodio vamos a hablar de un tema súper importante que va ligado con el episodio anterior y hoy nos va a estar acompañando, como siempre, mi amiga Mirina. Yo estoy súper feliz de volver a compartir con ustedes un segundo espacio de nuestro podcast Voces del Renacer. Mile, bienvenida y muy feliz de tenerte aquí. Hola a todos, hola Kate, muchas gracias por tu bienvenida. Qué gusto compartir este momento con ustedes y contigo igual. Hoy nos adentramos en un tema muy cercano en nuestros corazones, las emociones. Sabemos lo difícil que es navegar por ellas, especialmente en momentos de cambio y adaptación. Así que quédate con nosotras porque hoy exploraremos cómo sobrevivir a esas olas emocionales que llegan con la migración y cómo podemos transformarlas en una oportunidad de crecimiento. Vamos a adentrarnos un poco más en tema. Bueno, y Kate nos va a explicar qué son las emociones. Genial, vamos a comenzar con este tema que, como les dije al principio, me encanta todo este tema de las emociones. Entonces, para entender un poco, quiero hablarles de, como dice Mile, qué son las emociones. Entonces, son estas respuestas automáticas o involuntarias que nos permiten adaptarnos a las situaciones que nos enfrentamos, ¿sí? Entonces, podemos tener diferentes emociones hay muchísimas, de hecho hay unas que ni siquiera conocemos, pero eso es lo que vamos a hablar en este episodio porque es súper importante que aprendamos a reconocerlas y a validar nuestras emociones, que ninguna es buena ni mala, ni una es mejor que otra. Si bien es importante sentirlas y saberlas atravesar, no hay ninguna emoción que sea mejor o peor. Por ejemplo, no es que la tristeza sea peor que la felicidad, simplemente es una emoción y la importancia es que nosotros aprendamos a identificarlas y a saber sobrepasar estas emociones para que no nos controlen, porque las emociones son un mensaje del cuerpo que nos dice que algo está pasando o, como bien les dije, es un estímulo de cosas internas o externas. Internas hablamos de pensamientos y todas aquellas creencias que tenemos muy arraigadas y externas, pues estímulos de fuera, situaciones que vivimos, bien sea en el trabajo, en nuestra vida cotidiana, con nuestros amigos, etcétera. Entonces, es importante que aprendamos a reconocer todas las emociones y que entendamos que no hay una mejor ni peor que otra y aprendamos a validarla. Y eso es lo que vamos a hablar en este episodio. Entonces, Mile nos va a contar un poquito para entrar en el tema cómo se clasifican las emociones y qué emociones son más frecuentes. Ya que hablamos en el episodio anterior del duelo migratorio, me gustaría que abordemos esas emociones que tocamos la vez pasada y también pues algunas que se ven mucho más frecuentes en todo el proceso migratorio de las personas. Entonces, Mile, me gustaría que nos ayudes a entender cómo podemos identificar y clasificar las emociones. Tengo que resaltar un punto muy importante e interesante que abordó Kate y es que es importante no caer en el error de ver las emociones como buenas o malas, porque en realidad no existen emociones positivas ni negativas. Las emociones son mucho más complejas y tienen el propósito en nuestra vida. En lugar de etiquetarlas, podemos hablar de dos tipos principales, las emociones primarias y las secundarias. Las emociones primarias, por su parte, son esas reacciones inmediatas ante una situación, son bastante instintivas, como cuando sentimos ese miedo frente a un peligro o esa alegría al recibir una buena noticia. Entonces, esas emociones están directamente conectadas con nuestra supervivencia o adaptación al entorno. Por otro lado, también están las emociones secundarias que surgen como una mezcla de las primarias. Son mucho más complejas como cuando, pues, tras sentir como esa tristeza, empiezas a sentir culpa o vergüenza. ¿Sí? Entonces, esas emociones están profundamente influenciadas por nuestras experiencias previas, creencias y valores.
Y por supuesto, hay ocasiones en las que esas emociones que sentimos no son ni blancas ni son negras, sino como una mezcla de varias. No sé si me hizo entender. A veces nos sentimos felices, pero a la vez nostálgicos, y esas emociones mixtas son completamente naturales. Entonces, aquí lo importante es no juzgar ninguna emoción como buena o mala, sino que cada emoción tiene algo que enseñarnos, ya sea la tristeza que nos invita a procesar una pérdida o el miedo que nos ayuda a recordar lo que es importante para nuestra seguridad. Ahora te tengo una pregunta clave, Kate. ¿Cómo fue para ti ese proceso de adaptación emocional cuando migraste? Uy, me encanta esa pregunta porque está muy ligada con lo que estamos hablando. Y es que es complejo, es un tema muy complejo, pero yo creo que con herramientas y sobre todo con la disposición de aprender a gestionarlas, pues se puede lograr. Entonces, lo que hice básicamente fue empezar a buscar ayuda. En un principio, pues me incliné mucho hacia buscar podcasts, audiolibros y herramientas como en Internet. Y luego entendí que había una gran importancia en tener ayuda profesional. Eso es fundamental cuando sentimos, digamos, que no tenemos las herramientas correctas y es importante aprender a reconocer eso. Entonces, yo empecé así, como con estrategias y cosas que empecé a ver en internet, a hacer ejercicios de respiración, a meditar. Me introduje en todo el tema de la meditación. Eso me ayuda un montón a calmar mis emociones porque aquí en todo el proceso como migratorio, en todo lo que conlleva como irte de tu país, empiezas a sentir un montón de cosas que tú nunca habías sentido. Eso me pasó y, por ejemplo, yo nunca había sentido ansiedad y aquí fue donde yo empecé a entender qué era la ansiedad y cómo se sentía. Entonces, cuando tengo episodios de ansiedad, lo que hago es eso, meditar, intentar relajarme, concentrarme en mi respiración, hacer ejercicios de respiración que hay un montón y en tu Instagram también hay herramientas súper buenas que también es válido poderlas aplicar. Entonces, básicamente eso y darnos el tiempo como de poder identificar la emoción primero que todo y saber qué estamos sintiendo, porque muchas veces sentimos cosas, pero no sabemos qué es. Eso me pasaba mucho. Y lo otro es saber abordarlas, o sea, no sumergirnos, por ejemplo, o sea, dejar como llevarnos de la ansiedad. Por ejemplo, ya pues que estoy hablando de la ansiedad, no dejarse llevar como de ese sentimiento de ansiedad, porque empiezas incluso pues a temblar. La ansiedad cuando da un episodio muy fuerte de ansiedad, es demasiado, demasiado fuerte y la verdad es que si no tienes las herramientas para controlarlo, puedes llevar a tomar malas decisiones, la verdad. Incluso llevarlo al tema de la alimentación, al tema de sumergirte, digamos que en una tristeza profunda, o no saber reaccionar ante las personas. Entonces eso crea conflictos con los demás y pues es importante aprender a gestionarlo. Entonces básicamente eso fue lo que yo hice, empezar a reconocer y a entender qué era lo que estaba sintiendo y a buscar herramientas para poder abordar esas emociones. Ahora, Emilia, me gustaría que nos cuentes tú, desde tu profesión como psicóloga y también desde tu experiencia personal, ¿qué estrategias has encontrado más útiles para manejar tus emociones como en este proceso de adaptación? Bueno, antes de responderte, Kate, bueno, primero pienso que tú has sabido cómo acudir o gestionar muy bien esas emociones. Considero que has tenido un proceso muy bonito de cierta forma, el permitirte estudiar y permitirte sentir esas emociones, gestionarlas y pues acudir a un profesional, ¿no? En ese tema. Además que esa ansiedad o esas emociones que digamos que se han ido aflorando han sido a raíz de la migración. Entonces, pues, modo felicitación por permitirte pues dar ese paso porque muchas personas pues prefieren encerrarse en ese cúmulo de emociones y encerrarse en ello y es peor. Entonces es peor porque se reprimen y a lo largo la salud mental se ve mucho más afectada hasta cierto punto de pues generar una depresión. Entonces qué bonito que compartas esa experiencia con nosotros y que ojalá otras personas se animen a dar ese paso de buscar ayuda profesional. Ahora bien, dando respuesta
a la pregunta de Kate en cuanto a estrategias para manejar las emociones desde mi experiencia pues personal, teniendo en cuenta que también soy migrante, al igual que tú, y bueno, experiencia profesional. Entonces, pues primero considero que es el valor de dar ese espacio a las emociones, algo que también tú abordaste. Entonces, es algo muy fundamental cuando estamos atravesando esos momentos difíciles. A menudo nos sentimos muy presionados a superar rápidamente lo que es la tristeza o el miedo, sobre todo cuando la sociedad nos impulsa a ser fuertes o a adaptarnos lo antes posible a los cambios. Sin embargo, reprimir esas emociones no solo es contraproducente, sino que puede traer consecuencias a largo plazo para nuestra salud mental, como lo mencionaba anteriormente, como lo de la ansiedad o incluso una depresión, que es peor. Entonces, cuando nos permitimos sentir lo que estamos viviendo, estamos dándole ese espacio a nuestra resiliencia, es decir, a esa capacidad de recuperarnos de los retos. Y es que en realidad adaptarnos no siempre significa deshacernos de las emociones difíciles, sino de aprender a integrarlas en nuestra experiencia de vida. Entonces, el primer paso para manejar esas emociones es reconocerlas sin juzgarlas. Entonces, por ejemplo, si te sientes triste porque extrañas a tu familia, entonces, o tus amigos, o tu rutina, esa tristeza, pues es totalmente válida. No se trata de esconderla, sino de vivirla y de comprender de dónde viene. Entonces, esta estrategia de dar espacio es terapéutica porque nos conecta con nuestra humanidad y de alguna manera nos permite sanar. La autoaceptación es muy clave en ese proceso y es reconocer que nuestras emociones son parte de nosotros y no algo de lo que nos debemos avergonzar. En segundo lugar, hablar sobre lo que sientes. Es súper importante para no quedarnos atrapados en un círculo de pensamientos negativos. A veces simplemente hablar con alguien sobre lo que estamos viviendo puede ser increíblemente liberador. Nos permite sacar esas emociones que llevamos adentro y de alguna otra forma ya no las cargamos solos. Cuando migramos es muy común sentirnos incomprendidos o aislados, pero verbalizar lo que estamos pasando puede hacer que esa carga emocional sea aún más ligera. Entonces, también hablar con un amigo, un terapeuta o alguien cercano no solo nos ayuda a ver las cosas desde otra perspectiva, sino también nos da esa validación emocional, esa empatía, nos recuerda que no estamos solos en este camino y eso fortalece nuestro sentido de conexión y pertenencia, lo que es clave cuando estamos lejos de casa. ¿Sí? Entonces, además de hablar desde nuestras emociones, nos ayuda a entenderlas mejor. A veces cuando las compartimos, nos damos cuenta de que muchas de esas preocupaciones no son tan abrumadoras como parecían cuando las teníamos solo en la cabeza. Hablar con alguien de confianza también puede ser útil para encontrar maneras más efectivas de manejar esas emociones difíciles. Y por último, y no menos importante, cuidar el cuerpo. Entonces, la conexión entre el bienestar físico y emocional es muy clara cuando nuestro cuerpo está cansado, está mal alimentado o no descansamos bien, nuestras emociones tienden a intensificarse. Sí, así como lo escuchan. Por eso es clave incorporar hábitos como el ejercicio, la meditación, como lo hace Kate, el descanso adecuado, el cuidar lo que comemos. Aunque suene muy simple, esto tiene un impacto muy profundo en cómo nos sentimos emocionalmente. En mi caso, el ejercicio ha sido un cambio muy positivo. Es mi terapia, mi espacio para conectar, tanto el cuerpo como mi mente. Como ese propósito día a día que tengo que cumplir. A veces no tengo ganas, estoy cansada, pero al igual lo hago, ¿sí? Porque sé que me beneficia y siempre que termino me siento mucho más fuerte, con más energía y con una sensación de alegría. Entonces, y es que aquí viene algo muy curioso, un dato les comparto, y tal vez algunos nos van a decir, qué raro, o bueno, no sé si se sientan identificados. Y hay días en los que por alguna razón no puedo ir al gimnasio o algo surge que me impide, y cuando eso pasa me siento fatal, como si hubiera cometido un delito. Por eso, cuando no puedo ir al gimnasio, pues siempre busco como una manera de mantenerme activa, hago una rutina de casa, aunque sea más corta o diferente, bueno, porque sé que con el simple hecho de moverme me ayuda a mantener ese equilibrio emocional que tanto necesito. De acuerdo pues a lo anterior, a lo que abordamos, de lo que hemos ido hablando,
Cuéntame desde tu experiencia personal y profesional, ¿qué técnicas has implementado para manejar o para gestionar esas emociones que más se han intensificado en el trance migratorio? Bueno, yo creo que las emociones que más se me han intensificado como en todo este proceso migratorio ha sido la tristeza. A ver, yo suelo ser una mujer muy feliz, muy entusiasta, positiva, intento ver las cosas de una forma buena, digamos que trato de buscarle el lado bueno a todo, pero el estar aquí, el cambiar como mi círculo, mi zona, yo no he sido como de socializar muchísimo y tener amistades como un círculo de amigos muy grande. Sin embargo, como que me he sentido mucho más sola, más lejos de mi familia y eso me ha hecho sentir mucha tristeza. Sobre todo, digamos que tener al principio digamos que mi economía tan inestable, el tipo de trabajos. Yo recuerdo, aquí les quiero contar un poquito una experiencia personal. Yo sé que muchos cuando llegamos a hacer cualquier tipo de trabajo. Mi primer trabajo aquí fue cuidando unos abuelos. Y bueno, me pagaban súper mal, no voy a dar detalles, pero me pagaban súper, súper mal y no tenía ni siquiera un día de descanso y era todos los días por la noche, o sea, entraba súper temprano a las 3 de la tarde y salía al día siguiente a las 8 de la mañana. O sea, básicamente yo vivía allí, solo salía a mi casa a bañarme, a desayunar, dormía un ratito porque en esa casa yo no descansaba nada y encima tenía que reemplazar a la chica que estaba cubriendo mi turno, entre comillas, pues en la tarde. Entonces, para que ella descansara, yo tenía que doblarme ese turno. Yo sentía que mi vida se me estaba sumergiendo en ese trabajo y encima los abuelos, era una pareja, me hacían comentarios muy déspotas sobre mi país, sobre temas muy complejos, digamos como o sea, acerca como de la economía. Me sentía, digamos que muy mal con los comentarios que me hacían, la verdad, o sea, me hacía cuestionarme mucho como, "Fue pucha, yo qué hago aquí". Entonces, al estar tanto tiempo en ese trabajo, yo me sentía muy sumergida y eso me desencadenó una ansiedad en la que yo había días que no podía dormir bien, que dormía 2, 3 horas y al final el día que fui la última vez a esa casa, yo no pude entrar. O sea, me dio un ataque de ansiedad tan grande que yo le estaba escribiendo a una de las hijas que sí, que iba a ir y no, fue terrible, me dio un episodio de ansiedad súper fuerte y tuve que irme a un parque a calmarme y después la llamé y le dije, mira, yo no continúo, muchas gracias, pero no, o sea, y eso ya desencadenó un mundo de cosas, yo acá sentí que el mundo se me vino abajo, y que había fracasado como en haber venido acá, que yo no estaba cumpliendo como con mi sueño, no estaba haciendo lo que yo quería después de haber estudiado tanto y haberme preparado tanto. Entonces, esas emociones son muy fuertes, la verdad, y es algo que hay que aprender a manejar. Entonces, la verdad que a partir de ahí empecé a buscar herramientas, empecé a ver qué cosas me podían ayudar a mejorar eso. Y si tú que nos estás escuchando en este momento has pasado por una situación así o estás viviendo algo así, cuidando a un abuelo o haciendo un trabajo que no te gusta, yo sé que el dinero es importante para la vida, pero es más importante tu salud mental, tu tranquilidad y tu paz. Y si nos ponemos como prioridad, sé que vas a encontrar mejores oportunidades, porque a veces nos acostumbramos a estar incómodos, nos acostumbramos a tener una vida dura y a llenarnos de ansiedad y a vivir en depresión, y eso no tiene por qué ser normal. Entonces, es difícil tomar la decisión de salir de ahí, pero se puede. Y pues, ¿qué herramienta utilicé que me sirvió mucho como para aprender a identificar esas emociones y a pasar de no sentirme así todos los días y empezar a descansar más? Sinceramente, les puedo decir que la meditación. En Spotify hay muchas herramientas para meditar y la verdad es que empezar a entender, a estudiar las emociones es muy importante. Es muy importante saber qué son las emociones, cómo yo las puedo identificar,
¿Qué me quieres decir a mí lo que estoy sintiendo, la tristeza o la ansiedad? A mí la ansiedad me estaba diciendo que yo no tenía por qué estar ahí, o sea, que estaba en un lugar en el que no estaba bien. A mí la ansiedad vino a visitarme en ese momento de mi vida cuando estaba haciendo el trabajo para decirme, hey, esto no es sano para ti, no estás en un lugar seguro, esto en vez de sumarte te está quitando felicidad, te está quitando tranquilidad y el dinero, si bien es más importante que tú estés tranquilo y que entiendas que viniste a este mundo a aportar algo, a ser feliz y a disfrutar la vida, no a sobrevivir. Entonces, ¿qué herramientas ahora como para compartirles desde mi experiencia de lo que viví? Una actividad muy bonita que ustedes pueden hacer y es que vamos a tomar un momento para que piensen en una emoción que han experimentado mucho esta semana, cualquier emoción, bien sea la tristeza, de pronto la rabia, porque también la rabia nos viene a decir muchas cosas. Yo no sabía eso y la rabia tiene un mensaje muy bonito y hay que saberlo entender. Entonces quiero que pienses, tú que nos estás escuchando, qué emoción has experimentado más esta semana y quiero que te preguntes si hubo alguna situación que la provocó y te respondas a ti mismo, empieces a buscar respuestas de qué fue lo que pasó antes de que empezaras a sentir esa emoción. Y vas a reflexionar en que cuál fue, al entender qué situación desencadenó esta emoción, vas a responderte también cómo me sentí exactamente en ese momento, sea, lo que se te venga a la mente, cómo te sentiste, si te sentiste triste, vulnerable, etcétera, vas a identificar cómo te sentiste y vas a responderte también qué pensamientos acompañaron esa emoción. Pensamientos de no querer continuar, de devolverte a tu país, de renunciar a todo, pensamientos de que a lo mejor em, no quieres continuar en ese trabajo, no eres feliz, etcétera. Yo, si le soy sincera, llegué incluso a tener pensamientos suicidas en episodios de ansiedad muy fuertes que tuve y es muy importante que le presten atención a eso porque no se pueden quedar ahí. O sea, es importante aprender a salir de ahí y a tener la disposición de crear espacios para conocerte y entender que las emociones son un mensaje y no eres tú. Tú no eres tus emociones, tú no eres tu rabia, no eres tu enojo, no eres tu ansiedad, tú no eres ningún trastorno, tú no eres absolutamente nada de eso. Lo que sí necesitas es aprender a gestionarlo. Entonces, quiero que hagas este ejercicio y si te sientes cómodo o cómoda, puedes compartir tus experiencias en los comentarios de este podcast. Nosotros vamos a estar muy, muy felices de leerlos y acompañarlos. Quiero que sepas que este es un espacio seguro para todos, que nosotras también hemos pasado por ahí, que nosotras también sabemos lo que es sentirse solo, lo que es querer renunciar a todo y cuestionarse de si esta fue la decisión correcta o no, y pensar en tirarlo todo y renunciar y devolverse a tu país. Así que quiero que te sientas en la confianza de contar con nosotras. Si alguno quiere incluso participar en el podcast, lo vamos a ir mirando más adelante, porque la idea es que nosotros hablemos desde lo real, desde la experiencia de lo que nosotras vivimos. Entonces, es darse un espacio para ustedes. Me gustaría que hagan el ejercicio y que realmente empiecen a entender y aprender a gestionar sus emociones. Y bueno, yo súper feliz de haberlos acompañado en este episodio. Se nos acaba el tiempo y sé que vendrán muchos episodios con información súper valiosa también. Así que nada, me despido de ustedes y muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. De verdad que ha sido con todo el amor del mundo toda la información que nosotras les compartimos y sobre todo desde nuestra experiencia personal. Nos vemos en un próximo episodio y le abro paso a Mile para que se despida. Recuerda que en nuestras redes sociales, en Instagram me pueden encontrar como @Caterina Álvarez Oficial, en TikTok como @Cate Álvarez Oficial, a Mile la encuentran como @Milena Velosa en Instagram y de todas formas en los comentarios les vamos a dejar cómo nos pueden encontrar en nuestras redes sociales para que ahí también
puedan empezar a ver información súper valiosa de crecimiento personal que sé que les puede aportar muchísimo. Así que nos escuchamos en un próximo episodio. Gracias por acompañarnos en el segundo episodio de Voces del Renacer. Mile, te doy paso para que te despidas. Un abrazo gigante en la distancia y nos vemos pronto. Bueno, antes de despedirme, quiero resaltar esa herramienta tan valiosa que nos compartió Kate. Considero que es una herramienta que nos lleva a reflexionar de cierta forma, y es que todos cuando salimos de nuestro país es con un propósito de vida para tener una mejor calidad, poder triunfar, poder hacer realidad todos sus sueños. Y sí, ella tiene toda la razón con decirnos de que si estás pasando por un mal momento, una mala situación debido a tu trabajo, primero que todo está tu salud mental. Y si necesitas apoyo, aquí estamos nosotras para apoyarte, colaborarte en lo que podamos. No estás solo, yo sé que es difícil, yo sé que es duro, es un camino de muchos desafíos, pero yo pienso que no hay ser más valiente que una persona que emigra. Así que quiero dejarles algo en mente, y es que en este camino de emigrar no estamos solos, no están solos, chicos. Cada paso que damos, cada emoción que sentimos es parte de nuestra transformación. No debemos temer al dolor ni a la incertidumbre, porque todo lo que estamos viviendo tiene un propósito. Como les decía, tú tienes un propósito de vida, así que date el permiso de seguirlo, de construirlo y de hacerlo realidad. Yo sé que tú puedes. Bueno, y por último, agradecerles de corazón por su tiempo, por acompañarnos en este espacio. Me llena de mucha alegría saber que estamos creando un lugar de apoyo para todos. Recuerden, aunque estemos lejos de casa, siempre estamos juntos en este proceso. Nos vemos en un próximo episodio. Les habló Milena Velosa, una migrante que día a día sigue luchando por alcanzar sus sueños. Hasta pronto. Los queremos a todos.